Es verdad, Géminis, una persona, como decir, bastante orgullosa, por cierto, pero no te preocupes, que esta persona va a dar un cambio que tú ni te lo vas a esperar. Algo sorpresivo que ni te lo esperas. Esta persona está esperando es el momento justo para el ataque. Y dice, no sé por qué, pero te estoy pensando tanto. Entonces ya tú vas a ver lo que va a pasar. Mira la lectura bien para que te des cuenta lo que puede estar llegando a ti. Así que ahí te dejo con esa lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Géminis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti, Géminis. Vamos a ver aquí esas personitas que están esperando algo nuevo, que nos quieren hablar esas personas o esas cartas con respecto a el amor o el desamor, pero para una persona que quiere algo para el futuro. Vamos a ver qué pasa aquí, cómo está esa situación contigo. Es que verdaderamente tú estarás listo o lista para recibir una nueva relación, para tener una relación tranquila en tu vida. ¿Verdad que sí? Porque tiene que ser tranquila, si no, no valdría la pena, ¿no? Vamos a ver entonces cómo está todo. Vamos a mezclar aquí bien. Y ahora sí, vamos a cortar y vamos a ver qué es lo que pasa. Primero que nada, quiero saber acá, entonces, cómo está esa situación contigo, cuál será la trama de todo esto. Ajá. Te caché, te descubrí. Te descubrí. Te descubrí, mi querido Géminis. A pesar de que quizás tú quieras tener algo nuevo en tu vida, o quieres saber qué viene para el futuro en tu vida, tú no has terminado de cerrar un ciclo. Oye bien, tú no estás o no has terminado de cerrar un ciclo. Para tu poder pretender tener una nueva relación, tú necesitas es cerrar este ciclo. Parece ser que ya tú tienes tiempo esperando por algo y no termina de regresar. Entonces tú eres de los que dicen, pues yo quiero saber si viene el pasado o viene algo nuevo. Eso es lo que yo quiero saber. Pareciera ser que así es como estás tú pensando. No es que definitivamente tú digas no quiero nada, 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 nada con el pasado, sino que quisieras ver qué hay para tu vida. O viene algo nuevo o viene algo del pasado. Eso es lo que tú realmente quisieras saber. Pero en el fondo, muy inconsciente, estoy notando que tú no has terminado de cerrar ese ciclo con esa personita del pasado. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas, qué otra cosa nos quieren hablar. Y vamos a ver por aquí. Tú estás, quizás, yo diría que hay que trabajar bastante por esta relación o por la situación. Porque yo te veo que todavía no estás como muy clara o claro en lo que quieres. Veo acá que como que sí hay ese pasado que todavía está ahí dando vueltas, o que tienes todavía un dejo de tristeza, de frustración, de melancolía con esa persona del pasado, pero que no termina de manifestarse, ¿no? Entonces tú sí que bien quisieras pues que esto se terminara de dar, sea lo que sea, pero ahorita te veo bastante, digamos, un poquito turbia. Es así como cuando hay un agua que tiene un asiento abajo y tú mezclas aquí agua con aceite y eso todavía se tiene que asentar para que haya una claridad. No te estoy viendo muy clara todavía. Aquí al contrario, mira esto, te lo advierto, te lo advierto, te lo advierto. Pareciera ser que tú estuvieras ahorita o que vas a estar luchando entre dos aguas. Quiero decírtelo. Pareciera así que aquí tú estás luchando y no sabes qué hacer entre dos aguas. Aquí está una persona del pasado que estoy viendo, pero también estoy viendo una persona nueva. Así que eso es quizás el rollo que tienes ahorita, que no has podido cerrar ciclos, no estás muy bien claro en lo que quieres o clara en lo que quieres, y hay que trabajar mucho por esto, ¿sabes? Tú te tienes que definir, porque si no, entonces tú no sabes qué camino vas a tomar. Tú me podrías preguntar, ¿qué será que yo voy a escoger, el pasado o el futuro? Yo no soy quien para hacerlo. Yo no soy quien para decirte el camino que tienes que tomar.
Aquí el camino verdaderamente lo tienes que tomar tú, con tu intuición, con tus sentimientos, con lo que realmente sienta tu corazón y piense tu mente. Tú no puedes pretender que absolutamente nadie, ni siquiera el tarot, pueda decidir por ti, ¿sabes? Así que eso es, si tú estás preguntando o quieres saber cuál voy a escoger, es que viene el pasado. Aquí se está viendo, mira, el pasado, oye bien, el pasado va a venir vamos a decir, se está vistiendo con su traje de iniciativa, con su traje de su energía Yang, y esta persona va a dar el paso para venir a buscarte o hablar contigo. Pero por el otro lado, aquí hay una persona nueva que sí que tiene que trabajar un poquito realmente para que tú puedas ponerle atención a esta persona nueva. Entonces, hay posibilidades de los dos lados. ¿Cómo te explico? Yo no te puedo decir a ti, escoge por un lado o escoge por el otro. Lo que sí veo es que estás, como decir, entre dos aguas y no hablas, no dices nada, no opinas, no, ¿cómo te digo? No eres capaz de escoger. Yo veo aquí que sí hay posibilidades de que, mira, aquí estoy viendo ya definitivo a esa persona que está llegando, bien sea esa persona del pasado como bien sea esa persona nueva, pero aquí estoy viendo ya a una persona que se corona. Eso es verdad, eso sí que te lo digo. De que viene alguien, sea el pasado, sea el futuro. Pero yo no soy capaz de decir, porque las dos personas pueden estar llegando. Yo no voy a decir es que va a llegar el pasado nada más o va a llegar el futuro nada más. Van a llegar las dos personas. Teniendo una persona por aquí y estando tú con otra persona, o teniendo una distracción con alguien y de repente llega el pasado. Una de dos. Pero ya eres tú al final del camino. Aquí se está notando que tú ya definitivamente escoges para dónde tienes que ir, ¿sabes? Hay cambios de ciclos que vienen para ti. Esta persona del pasado, por cierto, en verdad no te hizo un poquito la vida cuadrito. Vamos a estar claros, tuviste bastantes problemitas con este pasado. ¿Qué te puedo yo decir? Con el futuro veo que hay cambios de ciclos que vienen para ti. No lo sé si al final del camino terminas por escoger esa persona nueva, pero sí que veo que sí, mira, te toca, ¿no? Te toca bastante, te toca duro, te toca ponerte en la balanza y escoger muy bien lo que vas a escoger. Así que te lo digo, porque tú no has cerrado ciclo, ni para un lado ni para el otro. Así que perdóname si no te puedo dar una respuesta abierta, concisa y precisa de decirte escoge por aquí o escoge por aquí. No, yo no lo puedo hacer. Eso no me lo tienen permitido. Eso sencillamente yo te estoy diciendo lo que veo, pero la decisión es tuya. ¿Ok, mi querido? Vamos a ver aquí entonces una carta. A ver qué te dicen estas cartas ya para finalizar contigo con esta primera parte. Y dice: todo lo que te propongas estará abierto a recibir para hacer tu magia con mucho amor e inteligencia. ¿Ok? Viene para ti un gran reto. Un reto que tienes que saber dislucidar. Un reto en la que te tienes que dejar llevar por tu intuición. Un reto en la cual te tienes que estar muy pendiente de escuchar todas las señales que vienen del universo, mirarlas, escucharlas, ¿ok? Para esta nueva etapa que viene para ti. Pronto, te veo, lo estoy viendo bastante pronto, esta situación en que vas a estar entre dos aguas. Así que ahí te dejo con esta lecturita, mi querido y adorado Géminis, la primera parte de esta lectura. Vamos entonces a ver ahora qué hay para las personitas que quieren entonces algo con el pasado. Quieren saber qué hay con el pasado, qué situación, qué onda con el pasado, ¿ok? Así que vamos a ver entonces, mezclemos aquí bien. Pídele a tu personita especial, por favor, que te diga qué siente, qué piensa, qué va a hacer. Pregúntale al tarot también cuál sería la posibilidad de un resultado final. Pide una guía, pídele a tus guías que te ayuden a manifestar bien esto,
consejos del tarot y sobre todo vamos a pedir las guías, o sea, las tramas. Vamos a ver las tramas cómo están. Son varias tramas porque ya te digo cómo vamos a hacer esto. Vamos a tomar aquí así, 3 aquí y la trama de aquí abajo la saco y vamos a tomar entonces un mensaje aquí, un oráculo. Esto es lo que piensa esta persona en este momento por ti, lo que piensa ahorita en este momento, ¿de acuerdo? Aquí la tenemos. La trama y las 2 cartas, a ver qué dice, qué piensa esa persona y el oráculo. Tomamos otras más, 2 cartas más, la carta de la trama y vamos a tomar aquí otro oráculo. Vamos a ver, esto es su corazón, lo que su corazón dicta. Vamos a ver ahora su actuación y pongamos esta carta así y saquemos ahora sí un mensaje canalizado, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver entonces lo que nos dicen estas cartas, ¿ok? Así que concéntrate bien y vamos a ver de lo que nos tenemos que enterar. Entonces voy a bajarlas aquí un momentico, yo luego las subo para que las puedas ver completas, ¿de acuerdo? Empezamos. ¿Qué dice la trama de esta situación de su mente? Es una persona bastante orgullosita ella, ¿no? Una persona que quizás si no se ha manifestado, es una persona que quizás si no se ha manifestado es porque verdaderamente tiene un orgullo berraco acá. Como decir, se está dejando llevar por el ego, por el orgullo, se tarda porque siente que a lo mejor no le corresponde o porque no va a pisotear su orgullo y el orgullo está primero que nada. Si el orgullo lo está poniendo a trabajar o lo está poniendo a luchar contra el amor, yo no sé. Pero si el orgullo es muy fuerte, probablemente pueda perder este amor. Sí que te lo digo. Porque tampoco va a estar Géminis toda la vida esperando a que esta personita especial vaya y se le acabe el orgullo. El orgullo a veces ni se acaba. A lo mejor uno muere con orgullo, con ese orgullo o ese ego. Pero no es un orgullo, digamos, positivo de decir estoy orgulloso porque esto, sino un orgullo tonto, estúpido, que lo que hace es que daña el amor. Y sí te lo voy diciendo de una buena vez. Vamos a ver cómo está este oráculo, este primer oráculo. Este oráculo, sí. Vamos a ver lo que nos dice. Dará un cambio sorprendente. Fíjate tú lo que te están diciendo acá. ¿Qué significa esto? Que muy a pesar, ya podemos ir sacando una pequeña conclusión, ¿no? Que muy a pesar de que esta persona tiene su orgullo berraco y todo lo que tú quieras, esto quizás no le dura mucho. También todo depende de ti. Porque si tú vas a buscarle, vas a llamarle, vas a decirle, esta persona más se pega del orgullo. Pero si tú lo dejas así, o si tú le das un parado en seco, o si tú le quitas las comunicaciones de todas, esta persona podría dar un cambio sorprendente. Así que vamos a ver qué pasa. Tú te tienes que quedar como quien dice, allí como muerto o como muerta, mijo, para que esta persona pueda reaccionar definitivamente. Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí estamos viendo, mira, el rey de pentáculos y el emperador, fíjate. Aquí está de partida doble. Bien sea que a lo mejor hasta tengas por ahí alguna otra persona, aparte de esa persona que pueda venir. Puede ser que inclusive tengas hasta una opción también. Puede ser. Y esta persona lo pueda estar entendiendo. A lo mejor lo puede adivinar o lo puede saber o alguien se lo pueda decir. Pero esta persona, mira aquí, el rey de pentáculos y el emperador. Una persona que le gustaría de nuevo entrar en la relación de nuevo. ¿Ok? Pero eso lo tiene, es en su mente. Eso no lo tiene, eso no lo está manifestando todavía. Porque ahorita está, como decir, está con su orgullo. Que dará un cambio sorprendente, eso es para un futuro. Pero ahorita en su mente quizás está, o aquí donde está pensando, está quizás pensando en la posibilidad de, ¿por qué no?, un regreso. ¿Ok? Vamos a ver su corazón cómo anda. ¿Qué dice el corazón? A ver si tiene algo diferente a lo que dice su mente. Aquí veo, mira pues, el caballero de pentáculos. ¿Qué te parece, Chorlito?
¿Tú sabes lo que significa esto? ¡Ah! Esta trama está bastante interesante. Esto significa que esta persona desea o siente, porque esto es lo que piensa, lo que siente y desea es vestirse con su energía yang y venir a dar el paso para buscarte. Esta persona sí definitivamente se le acaba este orgullo pendejo que tiene acá, porque va a dar un cambio sorprendente y sí que te vas a dar cuenta, y creo que ese cambio va a ser tan sorprendente que tú misma o tú mismo te vas a quedar impactado, te vas a quedar viendo un chispero cuando veas esta presencia, ¿no? Porque esto va a ser una presencia, esta persona se va a presentar delante de ti, una persona que ya de corazón, en su corazón, ya se vislumbra esta energía yang, o sea, la energía de la actuación, la energía de la, digamos, de la iniciativa de venir a buscarte. ¿Qué dice aquí este oráculo? Mira, tendrá que decidir, definitivo, tendrá que decidirse, definitivo, o corre o se encarama, o se baja de ese árbol donde está, que lo que estás haciendo es, como decir, dando pena aquí con ese ego, luchando esa misma persona contra su ego, o se termina de bajar de ahí y arranca para donde tú estás, o vamos a ver qué pasa. Entonces es una persona que definitivamente tiene que decidir. Vamos a ver ahora qué dice el corazón. Se da cuenta de algo y mira aquí ay no, esto está precioso. Qué barbaridad, mi querido Géminis. Esto es increíble lo que estoy viendo. Una persona, se me erizó la piel, una persona que se está dando cuenta verdaderamente de lo que está sintiendo, de lo que tiene que hacer, y mira el corazón lo que le dice. Voy a buscar una reconciliación con Géminis. Esta es la carta de la reconciliación. El caballero de copas. Alguien que viene a buscar esa copa, a recoger esa copa, porque viene a ofrecértela, bien sea vacía para que se la llenes, bien sea llena para que tú la recibas. Date cuenta, fíjate cómo van las cartas, mira cómo estamos sacando las carticas tranquilamente y poco a poco nos estamos dando cuenta de muchas cosas, mi querido Géminis. Vamos a ver ahora aquí qué nos quieren decir entonces la trama de su actuación. ¿Qué hay en su actuación definitiva? Porque hasta ahora es lo que piensa y es lo que siente. Pero esto todavía no está manifestado. Es nada más lo que piensa y lo que siente. Vamos a ver ahora su actuación. Mira pues, mira esto. Mira esto. Esto significa que ya lo tiene más que claro. El sol radiante y un sol brillante para ti. Definitivamente esta persona sabe que todavía te quiere. Esta persona sabe que aún te quiere y va a hacer todo lo posible. Va a bajarse de ese orgullo. Va a quitar ese orgullo tonto. Dará un cambio sorprendente. Tendrá que decidir porque todo esto se lo está pidiendo a esa personita para hacer esos cambios. Quiero que lo veas verdaderamente desde el punto de vista más positivo que te puedas imaginar. Me encanta cómo está quedando esta lectura. Verdaderamente, no sé tú, pero a mí me encanta. Esto me fascina. Vamos a ver ahora. Esto fue la trama de su actuación. Ahora vamos a ver qué nos dice este mensajito canalizado. No sé por qué te estoy pensando tanto. Claro, te está pensando tanto porque quiere venir. Te está pensando tanto porque siente el deseo de venir a reconciliarse contigo. Te está pensando tanto porque ahora quiere tomar la iniciativa de venir a buscarte. Porque quiere regresar de nuevo contigo. Porque ya se dio cuenta de una gran verdad. ¿Te das cuenta cómo todo va cuadrando? Todo hay aquí un porqué de todo. Vamos a ver aquí entonces estas dos. Mira, aquí veo que sí, que ahí, vamos a decir, también hay algunas cositas que hay que notar. Es una personita que tiene como cierto, ¿cómo digo? Como cierta duda, no duda, como que no desconfianza tampoco.
Está así como mirando de reojo porque verdaderamente lo que no sabe es si tú le vas a aceptar de nuevo, ¿no? Está así como diciendo, yo voy a ir. Aquí ya la reina de espadas está prácticamente tomando su gran decisión, ¿verdad? Lo que le hace falta es tomar la espada para regresar. Es como decir, un momentico, ya va, poco a poco. Todo esto lo siento, yo siento verdaderamente muchas cosas por Géminis, pero lo que tengo miedo y es como un recelo, como una desconfianza, como una, digamos, como mirarte de soslayo, como no saber si realmente tú le puedas aceptar o no. Ahí es donde viene el frenazo, ¿no? Después de tanta ilusión como se está sintiendo, con ganas de venir, pero la realidad es esta, ¿no? Esto es lo que se presenta, esto sería su actuación. Entonces se retiene un poco, se frena un poco, porque también quisiera saber qué es lo que tú sientes, qué es lo que piensas. Entonces probablemente pueda haber una llamada, pueda haber algo primero, una antesala antes, para ver exactamente cómo tú te sientes, ¿de acuerdo? Así que por ahora te estoy diciendo que esto es lo que viene de la parte de esta personita. Y para terminar, vamos a sacar para ti un mensajito. Y este mensajito dice lo siguiente. Las estrellas te guían y te envían mensajes de esperanza. Algo positivo esperas pronto, ¿ok? Así que, ¿cómo te explico? Ya veo acá, ya te das cuenta. Esto es sencillamente como se espera un poquito, como diciendo, bueno, ¿y si yo voy a donde Géminis y lo que hace es que me da un portazo? Entonces esta persona tiene que terminar de prepararse bien para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Pero mira cómo se siente. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Géminis, con esta lectura. No sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Pues nos estamos viendo. Bye bye.